vamos a entrar a hablar sobre lo que son los costos bajo las normas internacionales de información financiera. Para esto nos vamos a basar en el mismo ejemplo que hemos trabajado anteriormente. Aquí en este cuadro hay un resumen de lo que es el comportamiento de los costos bajo la técnica de costeo total y bajo la técnica de costeo directo. Seguimos con la misma situación. Tenemos una empresa que fabrica un producto, requiere una unidad de material que adquiere a 2.500, 2 horas de mano de obra que paga a 3.500 horas, carga fabril de 1.400 y tenemos un costo total variable de 10.900 por unidad. Si nosotros vamos a trabajar con una producción de 50.000 unidades, los costos variables sumarían 545 millones, tanto por costeo total como por costeo directo. En costo total sumamos la totalidad de los costos fijos, 120 millones, lo cual nos daría 665 millones para un costo unitario de 13.300. En costeo directo, el costo variable sería 545 millones, no hay costos fijos, pues son gastos, y nos daría un costo unitario de 10.900. ¿Qué pasa con los costos bajo las normas internacionales? Para esto miremos la normatividad. Todo está dado en la sección 13.8 y la sección 13.9 de las normas para pymes. Nos dicen, los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. Es decir, está hablando de qué? De la materia prima directa y está hablando de la mano de obra directa, que se deben incluir dentro de los costos del producto. También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar la materia prima en producto terminado. Cuando nosotros miramos el comparativo de los costos, vimos que en cualquier técnica los costos variables son siempre los mismos. ¿Qué es lo que genera la diferencia? El tratamiento que se le da al componente fijo. En costeo total todo se lleva a costo, en costeo directo todo se lleva al gasto. Aquí hay una cuestión importante que vale la pena entrar a analizar. Noten por favor que los costos indirectos de producción los está clasificando en dos tipos, fijos y variables. Es más, nos aclara lo que se debe entender por costo indirecto de producción fijo. Dice, son costos indirectos de producción fijo los que permanecen relativamente constantes con independencia del volumen de producción. O sea, para que el costo sea fijo debe reunir dos requisitos. Primero, que se mantenga más o menos constante. Y segundo, que sea independiente al volumen de producción, es decir, que el valor del costo no se vea afectado por la cantidad de unidades producidas. Nos da algunos ejemplos de costos fijos y nos habla de la depreciación, el mantenimiento de los edificios y equipos de fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. O sea, está hablando de ¿qué? De la mano de obra indirecta. La sección 13.9 dice lo siguiente. Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. Es decir, nos está indicando el tratamiento que se debe dar a los componentes fijos. Y para eso acuña un término que antes era totalmente desconocido. Y es lo que se debe entender por capacidad normal. Y nos aclara. La capacidad normal es la producción que se espera conseguir en promedio a lo largo de un número de periodos o temporadas en circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción si se aproxima a la capacidad normal. El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción
no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en el cual estos hayan sido incurridos. Aclaremos. Tenemos aquí una producción de 50.000 y asumamos que la capacidad normal son 50.000 unidades. Asumamos también que los costos fijos son de 120 millones. Voy a asignar los costos fijos como lo dice la norma. Para eso voy a coger los costos fijos y los voy a dividir entre la capacidad normal. Eso nos da un valor de 2.400. ¿Qué quiere decir? Que cada unidad que yo produzca debe absorber 2.400 pesos por concepto de ¿qué? De costos fijos. Bajo esta situación y observando el ejemplo que hemos estado trabajando, tendríamos entonces aquí lo siguiente. Costo del material bajo NIF, una unidad a 2.500 por 50.000, 125 millones. Mano de obra 2 horas hombre por 3.500 por 50.000, 350 y la carga fabril 70 millones, lo cual nos daría un total de 545 millones para el componente variable. Viene el tratamiento al componente fijo. Ese tratamiento, esa determinación del costo fijo se establece de la siguiente manera. Teniendo la tasa de asignación, lo multiplicamos por la cantidad de unidades producidas, por la producción real, en este caso, 50.000, y obtenemos un valor de ¿cuánto? De 120 millones. Recuerden, 50.000 por 2.400. Por lo tanto, tendríamos un costo total de 665 millones para un costo unitario de 13.300 que voy a anotar a un costado. Observen que este valor 13.300 no está formulado, está digitado. Noten que el costo bajo NIF es exactamente igual al costo unitario por costeo total. La razón, la producción real igualó a la capacidad normal. ¿Qué ocurre si yo no trabajo a la misma capacidad normal? Es decir, supongamos que la producción no son 50.000, son 40.000. Bajo esta situación, nosotros vamos a tener un costo variable de 436 millones, pero mire qué está pasando con el costo fijo. Usted asignó 40.000 veces 2.400, lo que le da a usted un valor de ¿cuánto? De 96 millones. Pero sus costos fijos son 120 millones, es decir, le están faltando 24 millones. ¿Por qué le faltan 24 millones? Es lo que resulta de multiplicar 2.400 por la cantidad de unidades que usted dejó de producir, es decir, por las unidades que le faltaron para llegar a la capacidad normal, que en este caso son 10.000. 2.400 por 10.000 le da ¿cuánto? 24 millones. ¿Y esos 24 millones a dónde van? Esos 24 millones deben ir ¿a qué? Al gasto. Miremos la norma. Los costos indirectos no distribuidos, o sea los 24 millones, se reconocerán como gasto en el periodo en el cual estos hayan sido incurridos. Observemos lo siguiente. Miren que el costo unitario no me cambió. Miren, en costeo total, claro, como produje menos, el costo unitario me aumenta. Pero miren que en costos bajo normas internacionales se sigue teniendo la misma partida, el mismo costo unitario, los mismos 13.300 pesos. ¿Cuál es la razón? Que esa producción, ese costo que corresponde
a las unidades dejadas de producir, no se están llevando como costo fijo, se nos está llevando como un gasto del periodo. Por eso el costo unitario se está manteniendo constante. Hagámoslo nuevamente. Ya no hablemos de 40.000, hablemos de 30.000 unidades. Aquí lo tienen. Miren que el costo unitario sigue siendo el mismo, pero estoy llevando como costo fijo 72 millones. Pero los costos fijos suman 120 millones, pero yo no trabajé a capacidad normal. O sea que hay 48 millones que debo llevar como el gasto. Digamos, es como la penalización de no haber trabajado a la capacidad normal. Lo estoy llevando ¿a dónde? Como un resultado de ¿qué? Del periodo. ¿A dónde? A un gasto del periodo. Vayamos al caso extremo. Una unidad. Note el costo unitario no varía. Claro, porque todo lo estoy llevando ¿a qué? A la parte del gasto. Volvamos nuevamente al caso en el cual la producción iguala la capacidad normal. Miremos qué sigue diciendo la norma. En periodos de producción anormalmente alto, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se midan por encima del costo. Supongamos que usted no produce 50.000, sino produce 60.000 unidades. Bajo esta situación, ¿usted qué debería haber hecho? ¿O qué ocurriría? Los costos fijos serían 60.000 multiplicado por ¿cuánto? Por 2.400. O sea, sería 144 millones. Pero los costos fijos realmente son ¿cuánto? 120. O sea que usted está llevando más costos del que debería llevar. Por lo tanto, está sobrevalorando los inventarios. Eso es lo que está diciendo la norma. A fin de evitar de que se sobrevaloren los inventarios, usted tiene que calcular la tasa. Pero esta tasa la calculará los costos fijos no sobre la capacidad normal, sino sobre la producción real. Recuerde que usted está trabajando a más de la capacidad normal. Bajo esta situación, ¿qué está pasando? Usted tiene 120 millones que son los costos fijos y los divide entre ¿cuánto? Entre 60.000, o sea, tendría un costo de ¿cuánto? De 2.000 pesos por unidad. Ese costo de 2.000 pesos, ¿usted qué va a hacer? Lo va a multiplicar por ¿cuánto? Lo va a multiplicar por la cantidad de unidades producidas realmente. ¿Y eso cuánto le da? 120 millones, que es lo que efectivamente se llevó a dónde, como costo fijo. Bajo esta situación, ¿qué está pasando? Miren que el costo unitario baja. Pero el costo unitario baja en razón a que usted trabajó a más de la capacidad normal. Y la norma es muy clara. El costo de la unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se estén midiendo por encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción, que es lo que hemos estado realizando acá. ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? Analicemos. Costeo total presenta el inconveniente de que los costos varían dependiendo del volumen de producción. Esta situación me impide a mí efectuar análisis, efectuar estudios, efectuar comparaciones y, lo más grave, imposibilita la toma de decisiones. Para estabilizar el costo se trabaja ¿con qué? Con costeo directo. ¿Y qué digo?
no se debe llevar al costo el componente fijo, sino que el componente fijo se debe llevar ¿a qué? A un gasto. Esto también es totalmente criticable. ¿Por qué razón? Miremos una empresa en la cual produjo, pero no vendió absolutamente nada. Los costos indirectos de producción fijos, ¿a cuento de qué los va a llevar usted al estado de resultados cuando no ha vendido nada? Ellos deben estar inventariados, o sea, los debe tener en inventarios, lo cual quiere decir que entonces si yo miro la técnica de costeo directo, estoy violando el principio de reconocimiento que bajo normatividad 2649 se conocía con el principio de ¿qué? De causación. Eso es gravísimo. Y otra situación igual de grave es que si usted produce, y la vamos a mirar acá, si usted produce una unidad, el costo es de 10.900, pero si usted produce 100 millones de unidades, su costo unitario también sería 10.900. Esto es loco, porque ¿cómo me va a hacer para mí que tenga el mismo costo al fabricar una que al fabricar 100 millones de unidades? Esto no tiene razón de ser, y esta es otra crítica que se le hace al costeo directo. O sea que el costeo directo no es la solución del problema, porque el costeo directo, vuelvo y repito, falta al reconocimiento, y adicionalmente a eso es totalmente ellos indistinto producir una que producir 5.000 millones. ¿Qué pasa con NIF? Noten por favor que NIF entra y acuña un concepto, capacidad normal. Si usted trabaja a menos de la capacidad normal, bajo la concesión de NIF, el costo unitario permanece constante, no le varía. Si usted trabaja a más de la capacidad normal, pues el costo unitario le va a disminuir, pero tiene un referente, tiene como un valor, un tope máximo. O sea que el NIF estabiliza el costo. Y bajo esta situación, bajo NIF, usted ya tiene una completa claridad para el análisis y la toma de decisiones, porque NIF le da a usted la claridad sobre cuál es su costo variable, cuánto le vale a usted su costo variable. Puede hallar el costo variable por unidad, ya ese costo variable no es sino sumarle el valor de la tasa y obtiene que el costo total, es decir, el variable junto con ¿qué? Con el componente fijo. Y esa es una información supremamente importante que antes no se tenía para el costeo total, como tampoco se tenía para el costeo directo. Miremoslo de mejor manera. Aquí hay un cuadro donde se está calculando los costos, pero únicamente bajo ¿qué? Bajo el esquema de normas internacionales. Aquí está el valor del material, el valor de la mano de obra y el valor de la carga fabril. Aquí tenemos el subtotal variable. ¿Qué está pasando? Aquí al total variable le estamos sumando los costos fijos, pero calculados como a capacidad normal. ¿Cuántos son los costos fijos? 120 millones. ¿Cuánto es la capacidad normal? 50.000. ¿Cuánto es la tasa de asignación? 2.400. Si nosotros quisiéramos mirarlo de alguna forma, podemos hacer lo siguiente. Al costo variable, que es 327, le podemos nosotros dividir por la total de unidades producidas.
y obtendríamos ¿cuánto? 10.900. Y a esos 10.900 le podríamos entrar a sumar ¿qué? Los 2.400 que son ¿qué? Los costos fijos. Por lo tanto, al sumarlo, tendríamos el costo unitario de producción, que es ¿cuánto? 13.300. Observen por favor que el costo unitario no cambia ante variaciones en el volumen de producción, obviamente siempre y cuando este sea menor o igual a la capacidad normal. Cuando es superior a la capacidad normal, ya el costo unitario pasa de 13.300 a 12.900. ¿Por qué pasa de 13.300 a 2.900? Por una razón. ¿Cuál? La tasa se calcularía como los costos fijos 120 millones, pero ya no dividido entre 50.000, sino entre la producción real, que es ¿cuánto? 60.000. Y eso nos daría a nosotros ¿cuánto? Los 12.900 que están apareciendo acá. Otra forma de corroborar lo que les estoy diciendo. La importancia de los costos bajo normas internacionales. ¿Dónde está? Primero, me estabiliza el costo, soluciona el problema de costeo total. Segundo, cumple con el principio del reconocimiento. Tercer lugar, mire la administración de la planta productora, porque yo a través de los estados financieros puedo darme cuenta si la planta está o no está trabajando a la capacidad normal, y el hecho de que no esté trabajando a la capacidad normal va a tener estados financieros que a mí en algún momento dado puedo estar interesados en qué, en conocer, lo que no hace costeo directo. En ese momento podemos entonces decir que las normas internacionales es una excelente alternativa y que nos sirve para efectuar los análisis, comparaciones y tomar decisiones, porque las normas internacionales están descomponiendo el costo en sus dos grandes componentes. El componente variable, que ya lo conozco, y a ese componente variable no es sino sumarle el valor de un costo fijo por unidad que ha sido calculado a través de a través del concepto de capacidad normal. Espero haber sido claro con estos conceptos y con estas apreciaciones que les estoy dando.